El invitado de hoy nos permite hablar de muchas cosas de esta realidad global, ahora que el tema de los atentados en París tienen ascuas a toda Europa y a todo el globo. Me imagino que sacaremos tiempo también para hablar de eso. Me refiero al embajador en Londres, Federico Cuello. Buenos días. Bienvenido. Cumpliendo mi promesa, de nuevo estoy aquí. Así es. Aterrizo en el país y bueno, me reporto. Así nos gusta, de verdad, se lo agradecemos. Patricio hace un buen trabajo de una vez, comunica, mira, la fecha, y con una insistencia que es imposible no ser efectivo. No, Patricio es excelente. tremendo. Ahí estamos, ahí estamos. Y bueno, queremos comenzar por las buenas noticias y queremos saber pues la relación de República Dominicana con Londres, qué puntos ha arrojado, qué estamos trabajando actualmente. Bueno, como consecuencia de la Semana Dominicana en Londres de junio pasado, pues hay un sinnúmero de iniciativas en curso que están fructificando y que bueno, nos llevarán a una próxima Semana Dominicana llena de contenido aún más impactante. Entonces estamos en todo ese proceso de preparación. Tenemos en la República Dominicana nuevos embajadores británicos, el embajador Chris Campbell está presentando credenciales este viernes y su esposa Sharon Campbell, también embajadora, se ocupará desde aquí de Haití. Es una pareja de embajadores, un enfoque muy novedoso. Pero muy bien. Muy novedoso. No, entonces, mire, y pueden estar juntos, Sí. porque los asuntos haitianos se pueden despachar perfectamente de aquí, y mejor. Su predecesor, Steve Fisher, se fue muy contento porque para él es un reconocimiento de sus autoridades de que su trabajo requería 2 personas en vez de 1. No, Steve, me imagino que se fue con lágrimas, porque él se integró muy bien aquí. Sí, sí. Pues nada, ahora mismo en el plan operativo que el canciller nos exige en su nuevo estilo de gestión, estamos integrando además no solamente todos estos aspectos de la agenda bilateral, sino aquellos aspectos de la agenda multilateral que pueden ser apoyados desde Londres. La agenda multilateral dominicana se enriquece tremendamente este año como resultado de 3 procesos que son realmente complementarios. En septiembre se lanzó la Agenda 2030 de la ONU, que es el relevo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta Agenda 2030 plantea que los países van a tener que superar de una vez y por todas una serie de problemas que nos afectan a todos, países en vías de desarrollo y países desarrollados. Y esto, pues yo creo que el país puede asumirlo con más confianza al tener una estrategia nacional de desarrollo, pero requiere además una integración real de los ministerios sectoriales a la ejecución de lo que le toca a cada uno. Pero además requiere que se aproveche algo que el canciller Andrés Navarro está promoviendo como la diplomacia urbana. Es algo que él ha adoptado como una de sus principales prioridades de gestión, y que busca en gran medida asumir esos problemas globales que tienen una dimensión urbana en las ciudades, ¿no? Somos un territorio y a veces se nos olvida que hay áreas rurales, que hay áreas urbanas y que las áreas urbanas tienen problemas específicos que son problemas globales, sí, y que ha llevado a muchos alcaldes a ser sus propios cancilleres, los cancilleres de sus propios problemas. Entonces él ha volcado el canciller Navarro ha volcado todos los recursos de la Cancillería para apoyar esas necesidades globales de nuestras alcaldías. Una de las necesidades que yo estoy tratando de apoyar desde Londres es el tema de la resiliencia, esa capacidad que tienen que tener las ciudades y yo creo que el país en su conjunto para resistir una serie de desafíos que son inevitables. Nosotros estamos en la trayectoria de los huracanes, entonces yo creo que en gran medida nuestras normas de construcción reflejan esa realidad. Nosotros estamos sobre la plataforma del Caribe, de la plataforma tectónica del Caribe. Entonces el riesgo sísmico es algo que también nuestra legislación refleja. Sin embargo, a nivel de las alcaldías hace falta que estos riesgos pues se traten de una manera más explícita, que haya procedimientos de evacuación, que haya normas claras sobre la escalera de incendios. Yo veo muchos edificios modernos en este país que para evitar que se meta el ladrón ponen tantas rejas que a la hora del terremoto o de la catástrofe, salvarse. Exactamente, pueden obstaculizar la evacuación y sobre todo el uso del suelo. Esto es algo que a nivel internacional
se hace de una manera un poco más racional de lo que quizás hasta ahora hemos estado haciendo. ¿Cómo es posible que se permita construir vivienda? ¿Cómo es posible que se construya infraestructura en zonas donde hay mayor riesgo sísmico que en otras zonas de la misma ciudad? Entonces, uno ve, por ejemplo, la circunvalación de una gran ciudad dominicana que está construida en la zona más riesgosa en términos sísmicos. Entonces, a la hora del terremoto, por ahí es que supuestamente se va a evacuar a la gente, pero si está en la zona sísmica posiblemente quede destruido. Exactamente. Pero voy más lejos, los hospitales de esa ciudad están en la zona más riesgosa en términos sísmicos. Entonces el uso del suelo es algo que hay que hacer mejor. En el Reino Unido, por ser un país que también está expuesto a las catástrofes, hay una experiencia vasta en el tema de resiliencia. Y como resultado de los acuerdos que la ministra de Educación Superior, doña Ligia Amada Melo Viuda Cardona, con quien la Cancillería y la Embajada en Londres trabajan muy de cerca, en virtud de los acuerdos de becas que hemos estado negociando, pues hemos podido penetrar universidades de clase mundial y conocer los expertos en esos temas específicos para que alimenten, ¿no?, el contenido académico. Se están formando jóvenes nuestros. O sea, el intercambio cultural claro, de becas y estudios, ¿cómo va con Londres? El intercambio cultural y de becas va muy bien. Nosotros tenemos un programa de becas que cubre hasta 150 estudiantes anualmente. Claro, no se cubren todas las becas porque a veces no hay suficiente demanda y a veces la demanda puede que exceda la oferta, pero entonces se requiere que califiquen. Son requisitos muy estrictos. Entonces, la universidad, por ejemplo, que más experiencia tiene en el tema de resiliencia es la University College London, ¿no?, la Universidad de Londres, una universidad sumamente prestigiosa, requiere que los estudiantes lleguen ya con maestría. Sin embargo, otras universidades británicas no tienen ese mismo requisito. Entonces, ese es un pulseo que tenemos por instrucciones de mis jefes para que reconozcan que los estudiantes dominicanos les va muy bien al cumplir los requisitos, los demás requisitos les va muy bien en otra universidad. ¿Cómo es posible que aquí se les requiera maestría? Entonces, es algo que un poco adaptar la agenda bilateral a las necesidades multilaterales del país y a ese rol de liderazgo que se está jugando, que nos va a llevar a tener tantas cumbres en el país. Me gusta el concepto porque de alguna manera hace entendible la labor diplomática y adecúa esa labor diplomática a los nuevos tiempos. Antes de ese concepto, cuando la gente le hablaban de un embajador o de un cónsul, el dominicano común, promedio, no te sabía decir cuál era la función exacta. Así que reducir esa relación entre países al hecho, a la realidad urbana, me parece una idea brillante que puede dar unos beneficios extraordinarios. Claro. No, yo pienso que el hecho de tener un arquitecto con una maestría en planificación urbana como canciller, pues abre la posibilidad de que de repente se consideren toda una serie de temas que el tradicional canciller pues quizás no necesariamente estaba permeable. Sí, bueno que toques ese punto, porque mucha gente piensa de que para ejercer una función hay unas limitadas capacidades que hay que tener. Pero que él no tiene la preparación profesional para poder desempeñar correctamente esa función. Y yo pienso diferente, yo pienso que a veces una persona inteligente, o sea, con buena formación, no importa el área, tú la llevas a otra y puede dar un resultado superior a aquel experto que no cambia las cosas. Miren este caso en específico, cómo ha podido abordar esos aspectos que son tan primordiales para la República Dominicana. Y que no lo veía nadie. Y que no lo veía nadie, pero por su calidad profesional puede hacerlo. Así es, y yo creo que es una muestra de que el tema de la diplomacia es un tema interdisciplinar. No es un tema para abogados solamente, o sea, tiene un componente fundamental de derecho internacional público. Obviamente. Sin duda, pero los problemas del medio ambiente, los problemas del cambio climático. Rebasan lo legal, ¿no? Claro. Exactamente, tiene un aspecto legal sin duda, pero uno son más problemas científico mucho más fuerte. Exacto, hay que saber de biología, hay que saber de riesgo sísmico, o sea. Yo me recuerdo cuando llegué a Nueva York, o sea, yo era un experto en comercio internacional, tenía un montón de experiencia, 15 años de experiencia en desarrollo económico, mi doctorado fue en desarrollo económico, y de repente surgen todos estos temas, ¿no? Los objetivos del milenio, la necesidad de la cumbre de cambio climático de Copenhague, que en ese momento se planificaba, todos los temas de seguridad internacional que se ven en el Consejo de Seguridad. Se fue como un segundo doctorado en 2 años. Yo no había cubierto esas eventualidades. Una loma de documentos que llegan todos los días, que hay que despachar, y tú tienes un personal sumamente calificado esperando instrucciones para a su vez alimentar las necesidades de nuestros ministerios aquí.
Y bueno, eso es lo que es la diplomacia, no es algo solamente circunscrito a una sola disciplina, sino que yo creo que se fortalece cuando, como por ejemplo vemos en el caso de nuestro canciller y de otros funcionarios que él tiene de distintas profesiones, ahora que lo pues, mencionas, enriquecen la Federico, gestión de la política el embajador de los Estados Unidos, en el día de hoy presentamos el reporte, ha dicho, y creo que con acierto, que con este tema del terrorismo, ninguna nación está exenta de ser atacada, y agregó, incluyendo República Dominicana. Sí, porque nosotros estamos siempre en una burbuja. Sí, como que creemos que realmente somos un país, somos una isla y que realmente estamos... Y si no sufrimos los atentados, pues somos productores de esos mismos terroristas. O algún efecto Casa tiene. de ellos. Hablabas de eso, de esa agenda global, y sin duda la seguridad está dentro de ellas. Y tu experiencia diplomática, yo quiero que tú me analices ese reto desde la óptica dominicana y con esa perspectiva global, el reto de la seguridad. Ayer se daba una información sobre un grupo de sirios que fueron capturados en una isla del Caribe que intentaba viajar a territorio norteamericano. Se dice que el viaje se originó a través de Haití, pero bien pudo ser a través de la República Dominicana. ¿Qué tiene la diplomacia que decir con respecto a este riesgo que indudablemente rebasa nuestra experiencia y nuestras capacidades? Pues nosotros tenemos un régimen turístico muy generoso. Aquí entra la gente con una simple tarjeta de turista. Hay países que están excluidos de ese beneficio y que se les requiere visa. Entonces, cuando se solicita una visa, la Cancillería tiene que autorizar, y muchas veces autoriza, pero en caso de gente que está en las listas, pues nosotros realmente tenemos un intercambio de información con otros países, pues se rechaza. Entonces, yo creo que los procedimientos que tenemos para filtrar a los indeseables son adecuados y han funcionado. Hay casos tristes de gente que realmente merecía que se les dejara entrar porque tenían causa justificada para un asilo humanitario. En la anterior gestión de la Dirección de Migración, lamentablemente, hubo una familia de profesores muy eminentes sirios que llegó al país con todos sus papeles en regla y fue devuelta. Y intentaron volver por segunda vez teniendo su papel en regla y fueron devueltos. Eso fue algo que la prensa destacó. Pero yo creo que hay lecciones muy importantes sobre esta situación que está pasando en Europa para nuestro país. Como país que recibe inmigrantes también, sí, y que en su política migratoria que estamos, nuestra política migratoria que estamos ejecutando, pues debiéramos enriquecer a la luz de esas experiencias. El caso, por ejemplo, de Francia y del Reino Unido son dos casos paradigmáticos. En el Reino Unido, país donde soy embajador, la política de integración a los inmigrantes es una política multicultural que preserva las características de cada uno, pero trata a cada uno como que fuera parte de un ente homogéneo, ¿no? Digamos, árabes, musulmanes. No son todos árabes ni son todos musulmanes. Hay gente que son seculares, hay musulmanes que no son tan practicantes, hay otros que son más integristas. Entonces, esa falta de diferenciación y de tenerlos todos en una caja como si fueran homogéneos ha producido cierta falta de identidad y de integración real a la sociedad británica, que ha llevado que los primeros terroristas yihadistas en Europa hayan salido del Reino Unido. Ustedes se recuerdan el 7 de julio del 2005 que hubo un ataque coordinado en 4 puntos de Londres. Estos eran productos, muchos de estos jóvenes que están alienados por esta falta de integración terminaron yendo a Siria y volviendo de Siria, pues han intentado hacer travesuras. Hay que recordar el más famoso, el verdugo del Estado Islámico. Exactamente, el famoso Jihadi John, que fue ajusticiado recientemente. Pues en Francia siempre criticaban el enfoque multiculturalista británico. Ellos, después de las manifestaciones, que también fueron en el 2005, ustedes se recuerdan que los suburbios de París ardieron, sí. Fueron manifestaciones inspiradas no por problemas religiosos, ni por fanatismo, ni por yihadismo, era un problema real. Sociales, de integración. Había habido la muerte de 2 jóvenes de origen musulmán, de origen norteafricano, porque no eran necesariamente musulmanes, en uno de los suburbios a mano de la policía, y los suburbios se manifestaron de una manera bastante visible, ¿no? Y hubo disturbios, 3 semanas realmente que París prácticamente ardió. Y la respuesta del gobierno francés fue admirable, se invirtieron 48.000 millones de euros en toda una serie de programas
que en gran medida han resuelto el problema, pero todavía persisten indicadores sumamente preocupantes. La pobreza en esos barrios de París sigue siendo extrema, es 3 veces el nivel de pobreza. Hay pobreza en Francia, o sea, para mí, sí, preparándome de verdad, o sea, la gente entiende que eso no ocurre en los países europeos, sobre todo en Francia y lugares Preparándome para este programa, descubro en un artículo del eminente profesor francés de origen norteafricano, Sami Nair, que 14% de la población francesa es pobre, ¿no? Está por debajo del nivel de pobreza. Eso es 14%. Eso es mucho. Sin embargo, en esos barrios calientes que se revelaron en el 2005, la pobreza sigue siendo muy alta, es 38%, es prácticamente la pobreza que tenemos nosotros. Wow. Entonces, los niveles educativos, la deserción escolar, una serie de problemas que llevan a esa juventud a sentirse totalmente excluida de la sociedad y a no tener identidad. Entonces, al caer en manos de ciertos predicadores fanáticos, que no son la mayoría, o sea, porque la gran mayoría de los franceses de origen norteafricano, o son 40% son totalmente agnósticos, 40%, dígame eso, y un 60%, como un 50% no son practicantes, es gente que no necesariamente va. O sea, la gran mayoría está integrado plenamente a la sociedad francesa, pero hay una minoría que está alienada, que termina siendo víctima, presa, digamos, de ese fanatismo musulmán extremista, integrista, que islamista, se alimenta, ¿no?, de las mismas deficiencias. Exactamente, y entonces terminan yendo a Siria, vuelven entrenados en estas prácticas. Entonces, esto tiene que servirnos de lección, porque yo no creo que en República Dominicana tenemos claro cuál es el enfoque de integración que nosotros tenemos hacia nuestros inmigrantes que ahora están documentados. ¿Cuál es el enfoque? ¿Es un enfoque multicultural o un enfoque asimilacionista? Supongamos que fuera asimilacionista, los integramos a la sociedad dominicana como un dominicano más. ¿Cómo se les enseña eso de ser dominicano? Yo me recuerdo cuando estábamos nosotros en la escuela, había una materia de educación cívica, ¿ustedes se recuerdan? Sí, que la eliminaron. ¿Existe? Se eliminó. Se eliminó, sí. Fíjense ustedes. A mí me gustaba muchísimo. Eso pero son cuestiones básicas. Es la base. Básica. Entonces, estas cosas es bueno mencionarlas porque son, si bien no tenemos un integrismo religioso de ningún tipo, la realidad es que al ser receptor de inmigrantes, nosotros tenemos que tener una política migratoria que no solamente decida quién es un dominicano, quién merece integrar, quién tiene derecho a una visa de trabajo, todo ese tipo de aspectos que yo creo que está claramente definido en nuestras leyes y se están aplicando de una manera más rigurosa ahora, sino el cómo serlo, el cómo. Exactamente, una vez están aquí, los vamos a dejar que formen un gueto, que sigan hablando su idioma, perfecto que sigan hablando su idioma, pero tienen que aprender bien español también. Que sigan pensando como extranjeros o que piensen como dominicanos. O sea, ¿cuál es el asimilacionismo dominicano? ¿En qué consiste? Estas son cuestiones que realmente no tenemos un modelo. No lo tenemos, y si lo asimilamos dependiendo de quién sea, porque también eso es selectivo, porque nosotros hay unas culturas que sí somos muy abiertos y decimos, no, usted de aquí, pero hay otras que lo rechazamos totalmente. Entonces, por eso mismo, porque no hay un modelo de cómo se debe manejar esa situación. Ustedes aquí, entonces, pero ustedes aquí, ahí, no conmigo. Sí. ¿no? Y entonces esa exclusión genera descontento y puede generar disturbios. Entonces, la típica política dominicana que todos los partidos han practicado es la nominilla. ¿no? El cabeza caliente, vamos a ponerle una nominilla para tranquilizar. Y vamos a poner una nominilla a todos los inmigrantes también. No, yo creo que realmente la igualdad de oportunidades tiene que ser real, no importa el origen. La integración real a la sociedad dominicana tiene que ser efectiva y despojarnos de tantos prejuicios, ¿no? en aquellos sitios, porque la realidad es que hay minorías de dominicanos que todavía tienen prejuicios frente a todo el que sea el otro. Y no es una cuestión racial. A todo lo extraño. Entonces, en Francia yo creo que ese es uno de los principales problemas, que se mantiene esa otredad, esa concepción de que, bueno, están aquí, lo estamos asimilando, pero siguen siendo otros. Sí. Entonces eso es lo que genera esa falta de identidad que los lleva a cometer la travesura que afortunadamente no hemos visto aquí todavía, pero que no nos deja totalmente. Claro. El mundo está colocado, y sobre todo Europa, en un dilema que a mí me llama la atención, porque es un dilema entre dos bienes. Uno es el bien de la solidaridad con los que sufren y el otro es el bien de la seguridad propia. Y me refiero a los cientos de miles de inmigrantes sirios que están huyendo de la muerte segura de ese conflicto salvaje que afecta a su nación. Europa, y hemos aplaudido, los ha recibido. Pero con ellos también se infiltran esos fundamentalistas que aprovechan esta huida para entrar a esos territorios europeos y practicar
su ideología del terror. ¿Cómo equilibrar? O sea, porque los países tienden a ir de blanco a negro, o sea, me cierro a la solidaridad por la seguridad, pero sabemos que eso no es bueno porque van a morir más niños como ese que murió en la playa, cientos de niños. Claro, y que ese mismo ejercicio de la inclusión no termine siendo la medicina para crear la enfermedad en una mayor escala. O sea, que se cree todavía más rechazo, porque ahora mismo yo puedo estar seguro que cualquier francés recibe a un sirio, recibe a cualquier persona con desconfianza. Y entonces va a ser con desconfianza. Entonces es peor la medicina que se está aplicando. En Europa están considerando una serie de políticas para, digamos, lidiar con esto de una manera humana. Una primera política que se está aplicando inmediatamente es volcar muchos recursos a aquellos países que son que son vecinos contigo, digamos, de las zonas en conflicto, donde en efecto se refugia la gran mayoría. Sí, inevitablemente. Lo que está llegando a Europa es un 5% del total de refugiados. Sí. Y fíjense la laraca que se ha armado. El resto está en Turquía, en Jordania. Entonces a esos países se les está dando muchos recursos para que, digamos, puedan enfrentar el problema. Oportunidades ahí. Exactamente. Para que puedan establecerse en esas zonas. Lo que se llama en inglés se han convertido en buffer states, ¿no? Para usar la terminología de Pellegrini Castillo, ¿no? Los estados pivote. Sí. Entonces, a nosotros es claro que nos han querido convertir en estado pivote para cierta migración de cierto país vecino. Sí. Pero nosotros no hemos recibido ningún tipo de recurso de apoyo. Entonces, sí, es muy diferente, ¿no? El enfoque europeo. Otro aspecto que se está aplicando de una manera más rigurosa aún, ya que apareció un pasaporte sirio entre estos terroristas de la masacre de París del viernes pasado, es el desarrollo de una base de datos de todos los inmigrantes y tener una base de datos europea compartida con los demás países. Hasta ahora, por problemas de privacidad y de fragmentación de la autoridad judicial en Europa, esto no había prosperado, pero ahora se han dado cuenta de que hay que tomar cartas en el asunto. Mira lo extraño, Federico, uno analizando después de la tragedia, por qué la seguridad de alguna manera falló en prever esto, uno encuentra que no hay falta de información. Porque, por ejemplo, había datos de la radicalización de la mayoría de esos jóvenes que perpetraron esos actos terroristas. Y de uno de ellos, hacía un año, el Servicio de Inteligencia belga había advertido a Francia de que había riesgos de que ese joven hiciera algo. Y sin embargo, yo pienso que la cultura de la tolerancia es la que impide generar esa seguridad que tal vez haya cambiado ya con este hecho grave. No es la falta de información, porque se tenía la información, estaban ubicados, saben dónde residen, sus inclinaciones, tienen todo el archivo, pero sin embargo no pudieron evitar la ocurrencia por ese espíritu de tolerancia, de apertura, de libertad que indudablemente prima en esos países europeos. Y entonces uno se hace la pregunta, y pensando en el famoso choque de civilizaciones, hay un enfrentamiento de visiones de civilización. La civilización occidental, que cree en esa tolerancia, en esa apertura, en la democracia, en la libertad individual, a la gente practicar sus creencias como desee, pero el mundo se está poniendo cada vez más difícil. ¿Cuál es la respuesta? Porque no es una respuesta unilateral de una nación, es una respuesta global que incluso nos incluye a la República Dominicana, aunque es un país periférico y pequeño de economía débil. ¿Cómo tú lo visualizas como diplomático experto? ¿Cuál es el abordaje? De lo que se trata realmente es de una minoría muy exigua de esos países que está fanatizada, que se ha convertido en satélite de un universo fundamentalista que tiene como centro el Estado Islámico. El Estado Islámico controla 2/3 del territorio iraquí y más o menos 2/3 del territorio sirio. Entonces ellos consideran que lo que hay que hacer es restablecer el Islam. Y el Islam, recuérdense que llegaba desde Afganistán hasta España. Entonces ellos consideran que todo lo que era el Islam original es provincia del Estado Islámico. Y esa es la visión geopolítica que ellos tienen. Un retorno a... Y todo esto, si lo ponemos en un contexto un poquito más amplio, no demasiado amplio, porque de esto estamos hablando de miles de años, sí. Pero, digamos, ustedes se recuerdan que hubo una invasión soviética a Afganistán y que Occidente reclutó a unos llamados mujahidín para servirle de tropa de combate frente a la invasión soviética a Afganistán. Que lograron liberaron Afganistán, pero esos mujahidín después resucitaron en la forma de Al-Qaeda, las Torres Gemelas. La invasión de las Torres Gemelas se utilizó como justificación para invadir a Afganistán y realmente sacarlo de ese santuario. Yo creo que en gran medida ese objetivo, en gran medida se logró, pero Al-Qaeda siguió operando.
Y se usó como justificación para invadir Irak, donde no estaba Al-Qaeda, donde había un dictador que tenía la situación controlada y que, mal que bien, tenía a los sunitas, que eran la mayoría, siguen siendo la mayoría numérica. Los sunitas eran la base del poder, pero era una dictadura secular. Y bueno, los kurdos también formaban parte de Irak, siguen formando parte de Irak. Indudablemente un error estratégico. Al tumbar a Saddam, de repente llega Al-Qaeda, pero al tumbar a Saddam se tumba con la, digamos, complicidad tácita del ejército de Saddam, que era en su mayoría sunita, que no se opuso a la invasión. Pero al invadir y al verse excluido, ¿no?, de repente organizan ellos la resistencia a la invasión y terminan muchos de sus líderes presos en una cárcel donde se reorganizan y establecen lo que fueron las bases del hoy Estado Islámico. De ahí es que se nutre el Estado Islámico, de las fuerzas sunitas que servían de ejército de Saddam. Entonces esta gente que está organizada, que tiene experiencia, ¿no?, y que sabe cómo administrar un país, cómo desarrollar operaciones militares, cómo tener logística, ¿no? Y estamos hablando de un enemigo muy distinto. Por eso es que de lo que se trata es una guerra. Entonces, volviendo al caso de Europa, mientras haya minorías en los países europeos que se preste a ser satélite de ese universo yihadista centrado en el Estado Islámico, vamos a estar en riesgo y nuestras libertades pues se van a ver amenazadas. En el discurso brillante que dio el presidente Hollande se habla ya de quitarle los pasaportes. O sea, estamos hablando del uso de la patria como recurso de lucha. Y eso es lo que no me gusta. Sí. La versión, entonces, a corto plazo a lo mejor esa puede ser una respuesta, pero a largo plazo respuesta violenta. no es de eso, no es de exclusión. Desde el principio, o sea, vimos y lo hablábamos aquí, una respuesta violenta. Y la pregunta es, los resultados que ha dado en el tiempo, esa respuesta violenta y esa respuesta intransigente, ¿ha sido buena? No ha sido buena. Si bien a corto plazo algo va a haber que hacer con los cabezas calientes, sin duda. Claro, obviamente. Estamos hablando de una amenaza real. Pues son delincuentes. Pero a largo plazo, no puede ser una reacción rápida o sea, hay que pensar, hay que articular un equipo que lleve soluciones que sean a largo plazo, no a corto plazo. Así es. Mira, yo veo precisamente en el nombre de este grupo, Estado Islámico, la razón de ser del choque del abordaje occidental. Occidente, pese a que se están constituyendo estos grandes bloques de supernaciones, tiene una mentalidad de Estado unitario individual, de nación. Pero estos individuos en Siria, en Irak, no tienen esa concepción. Entonces, mira, Estado Islámico, pero está en Siria, está en Irak, se mete donde quiera, porque no hay esa vinculación con un territorio, una geografía, una cultura, sino con unas referencias religiosas. Es lo que los une. No los une un idioma y un territorio, los une una creencia. Y yo digo, la mejor manera de combatir eso no es con las armas típicas que conocemos del concepto de nación, sino también con la predicación. O sea, yo pienso que la diplomacia suave de la transculturización, o sea, de llevar esos valores, porque las madrazas, las escuelas que se utilizan en esa zona son las que están enseñando el odio occidental. En la frontera de Pakistán con Afganistán. Entonces, si usted hay 10.000, 15.000, 100.000 madrazas, organice 200.000 madrazas iguales con una ideología de la tolerancia y de la paz, y usted va a ver que esos muchachos usted los va a controlar y va a formar una generación de gente de paz. Mientras no se aborde de una manera diferente, yo pienso que seguiremos chocando con la pared. Pero la gran mayoría de las cosas que han pasado desde el 2005, desde este primer atentado de Londres, pasaron por efecto de gente que nació y creció en países europeos. Entonces, de lo que estamos hablando, de esa alienación dentro de Europa, también, esa alienación hay que combatirla, esa exclusión social. Gente como el Ahmed Koulibaly, aquel que atacó el supermercado en Francia en enero, que cuando el imán de su mezquita le dijo, tú te tienes que integrar a la sociedad francesa, registrarte para votar, y ese descontento que tú tienes, expresarlo en las urnas. Él dijo, ¿qué integración? ¿De qué? Yo lo que quiero es luchar, no me hable a mí. Es más, yo no quiero saber de Francia, no quiero saber de la sociedad francesa, yo lo que quiero es luchar por mi descontento. Y bueno, ya vemos cómo luchó, el resultado, matando gente en la calle y terminó muerto. Entonces, es un problema real que hay que enfrentar con medidas más efectivas y acabando con ese desempleo, esa pobreza, esa deserción escolar,
y acabando con la discriminación en la esfera laboral, que es lo que está detrás de todo esto. Una integración real. Sí. Esa otredad tiene que acabarse Es de una un vez por abordaje de largo plazo, indudablemente. Viviremos el mundo por mucho tiempo, esta realidad, y la tenemos que manejar con inteligencia. Y yo espero que nos sirva de lección a nosotros también, porque Sí, porque tenemos nuestros otros que tenemos aquí, tenemos que nuestros no pueden otros. seguir siendo otros. Y tienen que lo ser parte tratamos de con nosotros. esa misma calidad que están haciendo Así es. en otras partes del mundo. Muchísimas gracias por estar con Excelente. nosotros. Con mucho gusto. A uno se le olvida, a mí se me olvidó, yo tengo un programa de televisión. Nos dimos cuenta, pero no te preocupes, estoy aquí para el control. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto.